Hola a todos, tengo un muy importante mensaje y está directamente conectado al título de este video. Básicamente tengo un nuevo y fresco canal llamado Ardabor Grimorios y Bestiarios. 0 suscriptores, y ustedes pueden ser los primeros 10.000, y si son los primeros 10.000 se ganarán... una carita feliz, mitológica. Así que adelante, no sean tímidos. Con esto dicho, supongo que se estarán preguntando el porqué de esto. No se preocupen, dedicaré el resto de minutos en explicarlo, por lo que el tema de clasificar dragones podrán encontrarlo en el único video disponible en el nuevo canal. Sí, lo siento mucho por todo esto. Tenía planeado dar este anuncio en el mismo video sobre este tópico, pero al final la explicación es tan extensa que decidí que era mejor dividirlo y subir el video de clasificación como la presentación del nuevo bestiario que estaré creando. Dracomaquia, una verdadera enciclopedia dracónica para presentar y clasificar a todos los dragones mitológicos en el mundo. Nada de dragones inventados o en general de ficción. Así que, si solo dieron clic para ver la clasificación de dragones, no hay problema, pueden ir al nuevo canal y verlo ahora mismo. Aunque, por supuesto, también sugiero que se suscriban y aseguren que la campana haya quedado en todas, si es que están interesados en ver los muchos mitos de dragones que hay en el mundo. Que, por cierto, estoy viendo esto mientras preparo el video, pero parece que YouTube al fin hizo algo decente y fusionó la suscripción con la campana. Bien, la campana nunca tuvo que haber existido en primer lugar, aunque ya tendremos tiempo para hablar de eso porque en cierta medida está atado a la explicación del nuevo canal. Pero sí, resumiendo, en el nuevo canal tendremos Dracomaquia, y espero como muchos otros proyectos a futuro, diferentes bestiarios y grimorios puedan ir siendo agregados, por lo que mis queridos exploradores del conocimiento supernatural, no se lo pierdan. Ahora, en cuanto a los que se quedaron para ver la explicación, estoy seguro de que tendrán muchas preguntas, como ¿por qué crear un nuevo canal? Bueno, no es ningún secreto que los reinos de YouTube son jodidamente inestables e impredecibles, siempre con el temor ante sequías y pestes. Y con sequías me refiero a la falta de atención por parte del algoritmo, y con pestes, básicamente cualquier nueva regla o cambio que se le ocurra a la empresa. Bueno, lo que trato de decirles es que al canal no le está yendo del todo bien, por lo que cambios son necesarios. Necesitamos atrapar más vientos en nuestras velas si queremos llegar a algún lado, y la idea del nuevo canal pienso que es una buena. Después de todo, un consejo que ha comenzado a surgir cada vez con más fuerza entre muchos youtubers es que a veces lo mejor es comenzar un nuevo canal desde cero y tratar de crear un público lo más interesado y fiel posible a un solo tipo de particular contenido. Créanlo o no, en la mayoría de canales solo el 10% de tus suscriptores es un público dedicado a tus videos, por lo que hasta que YouTube arregle este problema, arreglar, necesitamos del feedback de las recomendaciones más que nunca. Pero coléricamente, la manera en que lidiamos con las visitas parece ser muy esporádica y arbitraria, como que YouTube nos brinda de luz al azar. Al final, lo más recomendable es intentar acrecentar ese 10% de seguidores lo más que se pueda y alimentar al algoritmo con un tema específico, cosa de que quiera seguir recomendándote. Al soberano YouTube no le gusta mucho que trates temas variados, y puede ser que la manera en la cual he estado presentando el canal fuese demasiado variada, por lo que en Grimorios y Bestiarios trataré de crear algo mucho más específico y sólido, cosa de que pueda levantar vuelo con fuerza, dejándolo más experimental en este canal. Porque, no temáis, no estoy abandonando este lugar. Sé que algunos tendrán miedo de eso, pero eso no es lo que está pasando aquí. Habrá algunos cambios, eso sí. Verán, debido a que es mi deseo comenzar a presentar las leyendas de diferentes criaturas y seres de forma más ordenada, Dracomaquia no va a ser el único bestiario en el nuevo canal. Pero mientras voy preparando todo eso, les seguiré trayendo más videos en mitos, misterios y leyendas. Como dije, quiero seguir utilizando este canal para experimentar con nuevos programas y temáticas. Incluso volveremos a realizar streamings en vivo y en directo. Que, por cierto, enorme consejo para quien esté intentando ganarse la vida con YouTube: nunca hagan streamings en su canal principal. Nunca.
Es cierto que hay algunos canales que pueden darse el lujo de hacerlo y no sufren mucho por ello, y honestamente no entiendo bien cómo lo manejan, pero lo más recomendable es que tengan un canal secundario para eso, o lo hagan a través de Discord o cualquier otra tercera empresa. Solo diré que me parece una enorme coincidencia que en el momento en que me dediqué a hacer streamings, mis videos de repente empezaron a bajar en visitas. Y no soy el único al que le ha pasado. Yeah, a YouTube le encanta esta idea de querer ser Twitch y TikTok al mismo tiempo, lo cual me fastidia, pero dejando eso de lado y mirando el aspecto positivo, volveremos con los streamings, algo que en verdad disfruto de hacer, pero por diferentes razones tuve que dejarlo de lado. Creo que ya lo entendieron todo el porqué. Y haré mi esfuerzo en traerles nuevas ideas, porque si esto funciona, aunque sea de manera decente, podremos seguir explorando diferentes aspectos de la mitología, fantasía y del cómo afecta a nuestra sociedad hoy en día. Estoy muy emocionado por todo esto, de la misma forma que estoy emocionado por el nuevo canal y el potencial a despertar que tiene. Soy un fiel creyente de que si se pudo lograr una vez, puede repetirse. Así que, si me prestan algo de vuestro apoyo y fuerza, antes de darnos cuenta, lograremos superar los 100.000 suscriptores en Grimorios y Bestiarios. Lo mejor es que seamos optimistas y esperemos que el algoritmo empiece a mejorar. Pienso que eso de fusionar el botón de suscripciones y la campana es una fantástica idea. Supongo que esto debería garantizar más que la gente reciba notificaciones cuando uno se suscribe a un canal, porque es completamente cierto que muchos ni siquiera se molestaban en tocar la campana cuando se suscribían. Así que tal vez este sea el mejor momento para iniciar un nuevo canal, quién sabe. Por el momento, en Grimorios y Bestiarios trataré de centrarme solo en Dracomaquia con la esperanza de llamar la atención del algoritmo y hacer que pique. Y una vez que pique, no voy a soltarlo, no voy a cometer el mismo error que Thor. Y mientras tanto, aquí les seguiré trayendo más videos locos. De hecho, he pensado en volver a traerles esos videos de 10 leyendas cortas, que parece que la idea de recopilaciones mitológicas puede funcionar, pero es una fórmula que aún no comprendo del todo. Esto necesitará todos mis conocimientos de alquimia. Pero, por supuesto, supongo que también tengo que decirles que no hay nada garantizado aquí, y mucho depende también de la suerte. Es por eso que puedes encontrar canales que son la excepción a todas estas supuestas reglas que dije. Y con todo esto dicho, al final quiero poner toda mi fe en que todo lo que he logrado con Ardavor dará sus frutos, y ustedes me ayudarán a plantar las semillas. Así que muchas gracias por escucharme y por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. No duden en suscribirse al nuevo canal o a este si aún no lo han hecho, y estén al tanto para más videos y locuras. Miremos hacia el futuro y sigamos caminando hacia ese horizonte infinito.